Hola, espero que se encuentre muy bien. Continuando con este curso de cálculo de varias variables, en algunas universidades se conoce como cálculo 2. Hoy voy a hablar de derivadas parciales y vector gradiente. Como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Aquí pueden encontrar el icono del canal donde le pueden dar suscribirse, darle a la campanita, darle me gusta y compartirlo, porque estoy más que seguro que este video será de muchísima utilidad. Entonces, hijos e hijas, ¿qué es una derivada parcial? Primero que todo, ubiquémonos en el hecho de que antes nosotros sabíamos calcular derivadas, pero para funciones de una sola variable. Es decir, si yo les doy una función f de x, ustedes en sus cursos de cálculo en una variable o cálculo 1 en muchas universidades, ustedes sabían calcular esa derivada. Pero cuando tenemos muchas variables, definir una derivada es complicado. Técnicamente hablando, demostrar que una función de varias variables es derivable no es fácil. Realmente es una tarea un poco complicada. Entonces hay que diferenciar dos conceptos. Una cosa es la derivada parcial y otra cosa es la derivabilidad de una función de varias variables. Hoy solo me concentraré en la derivada parcial, que es un concepto que es bastante práctico y bastante útil. Entonces aquí me voy a acercar un poco para concentrarme en esto. Entonces vamos a definir una función que va de Rn a R. Recuerden que el numerito que está arriba define la dimensión del espacio donde estoy. Entonces esto es R2, esto es dimensión 2, esto es un plano. Esto es R, pues es un número o de una dimensión. ¿El hecho cuál es? Vamos a suponer que las variables son x1, x2, así sucesivamente hasta xn de esta función f. La derivada parcial de f con respecto a cualquiera de las incógnitas que voy a llamar x y tiene diferentes notaciones. Esta de acá es muy parecida a la notación de Leibniz que aprendieron en sus cursos de cálculo 1, donde la gran diferencia es que en vez de aparecer una D cursiva, una D normal, aparece una letra griega. Esta es una delta. Entonces vamos a aprender a diferenciar. Esta es derivada normal y esto es derivada parcial. Entonces esta es normal. Voy a colocarlo acá. Y esta es parcial. Entonces, esta se conoce como la letra delta. Entonces, para que aprendamos a diferenciar estos elementos acá. Entonces, tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x sub i también se puede escribir como derivada parcial de x y. Es decir, omitimos esta parte de abajo. Otra notación que se utiliza a veces es f subíndice x sub i, donde aquí se definen las variables independientes. Entonces, a mí particularmente de estas tres, ahora que estamos iniciando, que estamos aprendiendo, me parece que esta es mucho más clara y explícita y se asemeja más a lo que ustedes ya han visto en sus otros cursos. Entonces esto lo voy a dejar por acá al lado. Lo voy a dejar por acá al lado para que no me estorbe. Eso lo voy a colocar como de otro color solamente para que quede como la anotación. Listo. Entonces, la forma, digámoslo así, valga la redundancia, formal o estricta de definir una derivada parcial es muy parecida a la que hacíamos para definir derivadas normales, digámoslo así, entre comillas, que es a través de un límite. Aquí yo escribí el límite. Es el límite cuando h tiende a 0 de f, donde en la variable x sub i reemplazo x sub i más h, menos f de la función normal sobre h. Entonces, siendo honesto, esta definición de derivada parcial utilizando el límite, muy probablemente en sus cursos de cálculo lo van a hacer una o dos veces, pues el profesor invertirá pues una clase entera haciendo eso, pero la gran verdad es que la gran mayoría del tiempo no se utilizará esa definición. Lo que se hará muy probablemente es
recurrir a lo que ya se sabe de cálculo 1 o cálculo en una dimensión y listo. Entonces miren, yo no quiero irme detrás de grandes tecnicismos en estos momentos. Yo lo que quiero traerles para ustedes es la idea más simple de derivada parcial. Entonces, aquí yo estoy colocando esto entre comillas porque no es un formalismo ni nada por el estilo, sino que simplemente es algo de lo que yo creo que es más fácil explicar esto. Entonces, derivar parcialmente una función con respecto a una única variable es parecido a derivar una función RNR, es decir, una función normal, donde las variables que no participan en la derivación parcial son tomadas como constantes. Si esta frasecita la interiorizamos, nos quedamos con ella, ganamos demasiado. Entonces, como siempre, vamos a hacer un ejemplo para que esto nos quede claro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, primero aquí yo estoy explicando lo operacional. Más adelante explicaré pues lo conceptual y para qué sirve esto. Como siempre. Entonces miren, vamos a hacer un ejemplo. Entonces aquí vamos a tomarnos nuestro tiempo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces consideremos la siguiente función. Sea f de x, y igual a x al cuadrado más 2xy más 4y cuadrado más 5. Entonces, miren, yo voy a pedir lo siguiente. Yo voy a calcular la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y voy a pedir la derivada con respecto a x, pero evaluada en un punto. Voy a evaluarla en el 1,0. Entonces aquí ya voy a calcular la derivada en un punto en particular del dominio de la función. Entonces, ¿cómo derivamos parcialmente? El truco es este. Yo lo voy a hacer así. Voy a sacar derivada con respecto a x. ¿De quién? De lo que está dentro. ¿Ok? Derivada parcial de todo esto. Voy a utilizar esta notación. Voy a escribirlo un poquito más bonito para que sea más claro. Derivada con respecto a x de todo esto. Pero aquí voy a hacer algo interesante. Voy a cambiar de color. Esta x se la voy a poner en rojo. ¿Para qué? Todo lo que sea en x lo voy a colocar en rojo. Si no está en x, no tendrá dicho color. ¿Por qué estoy haciendo eso así? Ya se van a dar cuenta. Creo que así va a quedar mucho más claro entender este concepto. Entonces voy a agarrar esto acá. ¿Algo más aquí depende de x? Me temo que no. Entonces, ¿por qué la estoy cambiando de color? Voy a derivar parcialmente con respecto a x. Eso significa que la y que aparece acá la trataré como si fuera una constante. Es decir, es como si fuera un 5, un 7 y aquí calcarán todas las propiedades que nosotros ya conocemos de la derivada en una sola variable. Entonces, derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado. Aquí, como esto calca todas las propiedades, sabemos que una de las más importantes es que la derivada es distributiva bajo la suma. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado es simplemente 2x. Como si estuviéramos en cálculo de una variable. Ahora, más 2 veces la derivada con respecto a x de 2xy. Entonces, quiero que presten atención de que aquí x es la variable. 2y es la constante. La derivada de una constante multiplicada por la variable es simplemente la constante. Regla de cálculo 1. Entonces aquí tendríamos un 2y. Simplemente. Ahora, la derivada parcial con respecto a x de 4y al cuadrado. Pero es que recuerden que aquí y es como si fuera una constante.
Y la derivada de una constante es 0. Es más, miren que funciona exactamente igual aquí con el 5. La derivada de un 5, que es una constante, es 0. Entonces me queda simplemente 2x más 2y. Simple. Ahora, voy a derivar parcialmente con respecto a y. ¿Eso qué significa? Voy a tomar mi función que está acá arriba. Pero lo que está en y lo voy a colocar en rojo. Entonces, esto está en rojo, esto está en rojo, esto está en rojo. Todo lo colocaré en rojo. De tal manera de que tengo que asumir que lo que no está en rojo no es más que una constante. Entonces, derivada parcial con respecto a y de x al cuadrado. Esto es como si fuera un número. Porque recuerden que la x en este caso tiene un papel de constante. Entonces aquí es 0 más 2xy. Recuerden que esta 2x es como si fuera una simple constante multiplicada por la variable. Ya sabemos que la derivada de una constante por la variable es simplemente la constante. Entonces aquí tendríamos 2x más derivada parcial con respecto a y de 4y al cuadrado. Aquí utilizo las propiedades de derivada que ya conocemos desde hace rato de una variable. La derivada de 4y al cuadrado, pues sabemos que es 4 por 2, 8y. Y la derivada de una constante es 0. Es decir, que este resultado es 2x más 8y. Entonces, si yo les pidiese calcular la derivada parcial de f en x y evaluarla en 1, 0, es tomar esta función que me dio acá, esta derivada parcial que yo ya calculé, la voy a coger acá y le evalúo. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Donde va la x, coloco un 1 y donde va la y, coloco un 0. Porque aquí voy a colocarlo en azul. Es donde estaba la x y aquí es donde está la y. Y recuerden que esto es notación x, y. Entonces, donde va la x, coloco un 1. Donde va la y, coloco un 0. Entonces aquí, evidentemente, el resultado es simplemente 2, porque 2 por 0 es 0. Si quisiese hacer lo mismo, derivada parcial de f con respecto a y, pero en el mismo punto, 1, 0. Este punto obviamente tiene que pertenecer al dominio. Tendríamos 2 más 8. Entonces aquí utilizamos el mismo truco. Esto es xy. Donde va la x voy a poner un 1. Aquí. Donde va la x voy a colocar un 1. Donde va la y voy a colocar un 0. Entonces aquí es 1. Aquí es 0. Y aquí coincidencialmente me dio también un 2. Simple. Entonces aquí tenemos un repaso. Más que un repaso, yo creo que es un buen ejemplo de lo que es calcular una derivada parcial. Ahora, aquí en este video yo también quiero introducir el concepto de vector gradiente. ¿Qué es el vector gradiente? Voy a colocarlo acá. Que es una aplicación de esto de derivadas parciales. Listo. Entonces, el vector gradiente, aquí, el vector gradiente
¿Qué es? Si yo tengo una función de varias variables, voy a utilizar la misma notación de arriba para no complicarme. Utilizaré la misma definición. Bajo acá para no enredarme en la vida. Entonces, si el vector gradiente se define si la función es una función que va de Rn a R y utilizo esta notación, el vector gradiente tiene diferentes notaciones. La que encontrarán en casi todos los libros es un triángulo al revés y F. La que a mí me gusta utilizar es un triángulo con una línea K y F. Eso también aparece en algunos libros, sobre todo los de física. En otros libros utilizan esta notación, grad de F. Pero particularmente de todas estas, pues obviamente yo me llevo la que más me gusta, la que se usa más en física, que es esta. Entonces, ¿qué es el vector gradiente? Por obvias razones, gradiente de F, ¿cierto? Pertenece a un conjunto de vectores. ¿Pero a qué vectores? A Rn. Lo interesante es que el vector gradiente tiene tantas componentes como variables independientes tiene la función f. Ahora, ¿qué es el vector gradiente? El vector gradiente de f no es más que un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de cada una de las variables organizadas en el orden en que ustedes definen aquí la función. Si esto es x1, x2, este es xn, entonces este es un vector donde la primera derivada es, aquí aparece la derivada de f con respecto a x1, derivada de f con respecto a x2, hasta la derivada de f con respecto a xn. Entonces esto es bien interesante, porque este vector tiene tiene tantas componentes como variables tiene la función. Ahora, ¿cuál es su significado? ¿Cuál es la relevancia del vector gradiente y las derivadas parciales? La derivada parcial me indica con qué tasa crece o decrece una función con respecto a un cambio de la variable con que yo estoy derivando. Entonces, si yo estoy haciendo derivada parcial con respecto a x, lo que estoy haciendo es encontrando qué tanto cambia la función o la razón de cambio de la función si yo me muevo en la dirección x. Si yo hago derivada parcial con respecto a y, es qué tanto cambia la función o la tasa de cambio de la función si yo me muevo en la dirección y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo el vector gradiente, tengo algo supremamente fuerte. ¿Por qué? Quiero que se den cuenta, ya he insistido en eso varias veces, que el vector gradiente tiene tantas dimensiones como tenga la función. Entonces vamos a suponer que la función tiene dos variables nomás, x y y. ¿Listo? Bueno, esto sería, si estamos hablando de una función de f de x, y, entonces esto de acá representa el dominio de f. Porque recuerden que una función de dos variables tiene como dominio una región o todo R2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un punto en el dominio, ¿cierto? Y yo sobre ese punto dibujo el vector gradiente que le corresponde a él. Voy a hacerlo en rojo. Voy a suponer que en este punto este sea el vector gradiente. Este vector me indica la dirección de máximo crecimiento de la función. Entonces, aquí, en esta dirección, tenemos máximo crecimiento. En la dirección opuesta, que es lo más interesante, ahora yo le cambio de color, no desesperen.
En la dirección contraria, tenemos, en vez de un máximo crecimiento, un máximo decrecimiento. ¿Esto qué significa? Que en esta dirección, en vez de que la función aumente, va a disminuir. Y va a ser la dirección en que disminuya mucho más. Es decir, si, por ejemplo, estoy tratando de ser bastante coloquial. Si yo estoy en este punto del dominio y me trato de mover en esta dirección, en la dirección del gradiente, me daré cuenta que esa era la dirección en la cual la función aumenta mucho más, crece mucho más. Si por el contrario me voy en la dirección contraria, eso hará que la función decrezca, es decir, vaya disminuyendo de valor. Ahora, existe la situación donde en vez de moverme en dirección del gradiente o en dirección contraria, me mueva en una dirección perpendicular. Y este caso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en la dirección perpendicular al gradiente, es decir, si yo me muevo, voy a colocar acá dos cuadritos para que quede un poco más claro. Si yo me muevo hacia acá o hacia acá, la función hará algo muy interesante. La función aproximadamente no cambiará de valor. Entonces este aquí podríamos decir que es un crecimiento nulo. Entonces lo que estoy tratando de decir es que si yo me muevo en esta dirección, este es el punto del dominio, entonces si me muevo hacia acá o hacia acá, el valor de la función no cambiará mucho. Entonces, como siempre, para que todo esto quede claro, vamos a coger y vamos a hacer por acá un ejemplo. Entonces, sea f de x, y igual a e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado, por ejemplo. Tenemos esa función, e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, es claro que esta función va de R2 a R, de tal manera que el gradiente de esta función obviamente pertenece a R2, será un vector de dos componentes. Entonces, lo que yo quiero hacer primero que todo es calcular gradiente de f. Quiero saber cuánto vale el gradiente de f. Quiero calcular el gradiente de f en un punto cualquiera. Voy a calcularlo en 1, 2, por ejemplo. Y voy a graficar ese vector gradiente y voy a hacer un análisis pues de todo lo que hay detrás de él. Entonces, es claro que si quiero calcular el vector gradiente, el gradiente de f no es más que derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, es completamente evidente que si quiero el gradiente, tengo que sacar las derivadas parciales. Entonces acá, sí, voy a copiar de nuevo la función para no tener que estar arrastrando el tablero. Entonces aquí la copio, la pego. Si f de x, y es igual a e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado, quiero que se den cuenta que la derivada parcial de f con respecto a x es de nuevo imaginarse que y es variable, que x es variable y que y es como si fuera una constante.
Entonces aquí voy a tomar la misma idea que ya hicimos en el ejemplo anterior. Entonces aquí quiero que se den cuenta que lo que está en rojo, que lo que está en rojo es esto de acá, con esto de acá, y el resto es constante. De tal manera de que acá vamos a obtener como derivada parcial simplemente la derivada de un exponencial es la misma función exponencial por la derivada interna. Es decir, que aquí vamos con e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado por la derivada interna. Y la derivada interna de menos x al cuadrado menos y al cuadrado, considerando que x es la variable, es simplemente menos 2x. Porque y es como si fuera una constante normal. De tal manera de que aquí tenemos simplemente menos 2x e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Quiero que se den cuenta que esto que hice para la derivada parcial con respecto a x calca exactamente para la derivada parcial de la función con respecto a y. Además tiene la misma estructura, las mismas características, no necesitamos inventar mucho. Entonces aquí voy a coger y voy a copiar esto simplemente. De tal manera de que acá tenemos pero derivada parcial en vez de x la haré con y. Entonces esto cancela. Entonces aquí tenemos y aquí tenemos la y. Recuerden que la x es como si fuera una simple constante en este caso. De tal manera que si aquí la y es la variable y x es la constante, quiero que se den cuenta que esto es la derivada de una exponencial es ella misma por la derivada interna. Y la derivada interna de menos x al cuadrado menos y al cuadrado, donde y es la variable independiente, la variable que se deriva, es menos 2y. Entonces aquí voy a colocar esto en rojo. Y listo. De tal manera de que aquí me aparece, en vez de la x, me aparece la y. Entonces, ya teniendo las dos derivadas parciales, sí puedo calcular el vector gradiente. El gradiente de f de esta función es menos 2x e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y bueno, voy a escribirlo despacio más vale, para que ustedes no me confundan. Derivada parcial de f con respecto a x, coma, derivada parcial de f con respecto a y. Es decir, que en este caso tendríamos menos 2x e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado, coma, menos 2y e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Fin. Ese es el vector gradiente. Un detalle interesante es que piensen que el gradiente de una función es en sí mismo un campo vectorial. Entonces, eso es interesante. Eso lo voy a anotar al final. Si yo les estoy pidiendo el gradiente de la función, ¿en qué punto se los pedí? Vamos a ver. Aquí arriba yo había pedido en 1, 2. El gradiente de la función en 1, 2 es simplemente donde va la x va un 1, donde va la y va un 2 y listo. Entonces aquí voy a bajar, voy a copiar todo esto.
Y recuerden, donde va una X, voy a poner un 1, donde va una Y, pondré un 2 y salió. Entonces aquí, quito, voy a quitar todo esto, voy a quitar todo esto, voy a quitar todo esto, de tal manera de que aquí coloco un 1, aquí coloco un 1, aquí coloco un 1, aquí coloco un 0, aquí coloco un 0 y aquí coloco un 0. Entonces aquí voy a utilizar las mismas indicaciones que utilicé en el otro. X, Y. Aquí había una X, aquí había otra X, aquí había una Y, aquí había una Y, aquí hay una X y aquí hay una Y. Entonces ustedes ven que yo reemplacé todos los valores de tal manera de que piensen que aquí, que me va a dar menos 2 por 1, pues es menos 2. Esto me va a dar E a la menos 1. Aquí me va a... Uy, yo no sé por qué coloqué aquí un 0. Aquí va es un 2. Estaba pensando en otra cosa. No sé por qué. Entonces aquí un 2, aquí un 2 y aquí un 2. Entonces aquí sí me cambia. Aquí tenemos menos 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Entonces eso es un menos 5. Aquí tenemos de nuevo un menos 4, pero tendremos aquí un E a la menos 5 también. Entonces, yo ya tengo el vector gradiente en 1, 2. Entonces, aquí para esta función, quiero que se den cuenta de que ella tiene como dominio todo R2. ¿Por qué? Porque piensen que la exponencial no tiene ningún problema de denominadores ceros, ni de raíces negativas, ni nada. Entonces, ¿eso qué significa? Aquí voy a coger y voy a copiar este dibujo. Voy a coger y voy a copiar. Lo voy a tirar para acá. Pero entonces aquí voy a quitar ciertas cosas. Voy a quitar todo esto que yo no lo necesito. Todo esto. Voy a quitar esto también. Voy a quitar esto de aquí. Y voy a dejarlo de esta manera. Este es el dominio de la función f. Son todos los reales. No pasa absolutamente nada. Entonces miren. Si yo aquí grafico, hago las marcas y toda la cosa, voy a hacerlas aquí rudimentariamente. Obviamente no me está quedando a escala, me perdonarán, pero lo voy a hacer de la mejor manera posible. Entonces miren, el punto 1, 2 está aquí. Ustedes se fijan, este de acá es el punto 1, 2. 1, 2 es este punto. Quiero que se den cuenta que el gradiente de la función en ese punto, tanto en X como en Y, es un número que es relativamente pequeño. Aquí hay que hacer la salvedad, porque E a la menos 5 es un número bien pequeño. ¿Cuánto da? Si nosotros cogemos nuestra calculadora, E a la menos 5 es 1 sobre E a la 5. Es un número bastante pequeño. Estoy en estos momentos cogiendo mi calculadora. Entonces, exponencial. Aquí la encontré. Aquí lo encontré. Exponencial de menos 5. Claro, este es un número muy pequeño. Y si lo multiplico, es decir, estoy haciendo todo esto en mi calculadora. Menos 2 por ese número. Esto me va a dar una cosa tan pequeña como menos 0.0134. Vamos a dejarlo así en 0.13. Y por acá me da, pues obviamente, el doble.
es menos 0.26. Aquí le puse esto aproximadamente. Entonces miren, yo sé que aquí en 1, 2 yo debo coger y graficar ese vector, es decir, coger y montarlo sobre este punto, ¿no? Como si yo cogiera un plano imaginario entonces aquí yo hago menos 13 acá y menos 13 por acá. Bueno, menos 13 en X y menos 26. Es decir, que aquí aproximadamente el vector gradiente, voy a exagerar un poco el dibujo, toca. Hacia acá está el gradiente de F, porque la coordenada Y es más larga que la X, por eso lo dibujé así. Entonces miren, yo sé que este es el gradiente de F. ¿Eso qué significa? Que en esta dirección, voy a colocarlo aquí con más cuidado. Aquí voy a colocar unas líneas punteadas para que ustedes sepan que de aquí a aquí aquí, bueno, me queda como complicado, pero aquí está el menos 0.13 y aquí está el menos 0.20, menos 0.026, menos 0.026, sí, menos, y aquí el menos 0.0.03. Entonces, la idea es que en esta dirección la función comenzará a crecer. En esta dirección, esta será la dirección de máximo crecimiento. Hacia esta dirección, la dirección contraria, yo sé que hacia acá crece, hacia acá disminuye y en la dirección completamente perpendicular se mantendrá constante. Entonces yo puedo colocar aquí en el gráfico sin ningún temor a equivocarme. Voy a colocar aquí 2. Hacia acá es el máximo crecimiento. Hacia acá es el mínimo crecimiento. Y hacia acá, crecimiento nulo. Vale también para esta dirección, ¿no? También para acá vale así, hacia acá o hacia acá. La función aproximadamente no crecerá y se mantendrá constante. Entonces, esto obviamente todo está pasando en el dominio de la función. Entonces, sabemos que si queremos aumentar el valor de la función, me tengo que mover hacia acá. Si quiero que disminuya el mínimo crecimiento, podríamos decir que es un crecimiento negativo, es hacia acá. Si queremos que la función tenga un crecimiento nulo, es decir, que no cambie, tendría que moverme en una dirección perpendicular al gradiente. Entonces creo que con este ejemplo hemos ya explorado bastantes cosas. Les iba a decir, no se me olvida. No se me olvida. Es importante rescatar que el gradiente, eso es un elemento conceptual que no cité ahorita, pero vale la pena. El gradiente de f, fíjense que es una función que toma Rn y me da un vector de Rn también. El gradiente de una función f es un campo escalar. Un campo vectorial, perdón. Entonces, ya con esto vamos a dejar así. Muchísimas gracias por escucharme, por quedarse hasta esta parte. Este es tal vez uno de los videitos más largos que he hecho en esta lista de reproducción, pero creo que valía la pena hacer las cosas con detalle. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que se pueden suscribir, darle me gusta, compartir este video y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!